en este miércoles 7 de agosto de 2019. Gracias por estar en sintonía en la Ciudad de México y en el área metropolitana en el 97.7 de su frecuencia y en Guadalajara en el 700 de AM, en Monterrey en el 1540 de AM. Tenemos mucha información, hay muchos asuntos interesantes de los cuales le vamos a ir informando en el curso de esta primera hora de programa y luego pasaremos a la acostumbrada mesa de periodistas. Hoy es miércoles de mesa de periodistas y tendremos a Miguel Vadillo, director de Contralínea, Arturo Cano, reportero de La Jornada, y a Héctor Palacio, articulista de El Universal. Vamos a hablar de todo, de Rosario Robles, de Longanizagate y la oposición choricera, de las mediciones de pobreza, de los tiroteos en Estados Unidos, del asalto a la Casa de Moneda. De todo esto hablaremos con tres periodistas respetables, honestos, diría yo, periodistas sin chayo para no darle mucha vuelta al asunto. Periodistas que dicen las cosas como son y que no tienen ningún compromiso ni con partido, ni con político, ni con dinero, ni con nada por el estilo. Entonces los invito a estar atentos a esta segunda hora. Y bueno, le voy comentando de algo que me parece pues muy interesante por todas las implicaciones que tiene. Ayer tuve aquí en esta cabina convocada una mesa de debate como las que hacemos todos los martes y en las cuales pues presentamos desde luego posiciones que obviamente tienen que ser contradictorias para que haya un debate. Invité a Rafael Tovar y López Portillo, quien tiene el título nobiliario de conde de Gustarredondo, hijo de quien fue secretario de Cultura y un personaje durante muchas décadas en este ambiente, Rafael Tovar y Teresa, y hijo también de Carmen Beatriz López Portillo Romano, hija del expresidente José López Portillo. Estaba convocado él y estaba convocado Alfonso Suárez del Real, el secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Ya faltando unos minutos nos avisaron que no llegaría Alfonso Suárez del Real, según la versión que nos dieron, porque un grupo de personas habían tomado las oficinas de este secretario y le estaban impidiendo salir de las oficinas y bueno, pues no llegó. Así de sencillo el asunto. No llegó y en ese sentido mantuve una plática con Rafael Tovar y López Portillo, pues tratando de saber cuáles eran sus posturas críticas respecto a la política cultural que lleva el gobierno del presidente López Obrador. La verdad es que fue una plática, fue una entrevista un poco difícil porque las respuestas del entrevistado no eran ni tan amplias ni tan contundentes y en ese camino llegamos pues a las críticas de cómo se vive peligrosamente en la Ciudad de México y cómo esto es consecuencia pues de muchas cosas acumuladas y en determinado momento el propio Rafael Tovar y López Portillo dijo que pues el de su abuelo José López Portillo pues reconoció que había sido un sexenio marcado por mucha corrupción y le pregunté qué opinaba de esa gestión presidencial de José López Portillo y bueno pues él titubeó, se pasmó, patinó y finalmente terminó diciendo pues algo que parece que luego ya no le gustó después de que se había ido. Escuchemos lo que dijo él respecto a esta etapa de su abuelo José López Portillo. ¿Cuál es la valoración histórica, política, precisa que tienes sobre el gobierno del entonces presidente José López Portillo? Bueno, soy parcial, soy su nieto, pero así como puedo hablar del crecimiento que hubo, fue un crecimiento promedio en 6 años de 6.4 de la creación de muchos programas, fue un sexenio marcado por mucha corrupción. Me duele mucho decirlo, pero por mucha corrupción, mucha gente alrededor de mi abuelo que se vio beneficiada desde el servicio público. ¿Él mismo también? No.
la cesión de la casa llamada La Colina del Perro? No, eso fueron unos terrenos que el profesor Hank compró a Fernando Senderos, y el propio profesor Hank fue quien pagó la construcción de esas 5 casas. Y se la cedió a quien había sido su jefe, presidente de la República. Sí. ¿No era un acto inmoral? Era un acto... Mira, era un acto que después de... No sé cómo responderte. Quizá fue un exceso la construcción de esas casas, sí. ¿Fue inmoral? No lo sé. ¿Fue indebido? Sí. Bueno, pues eso fue lo que respondió, como usted puede escuchar, ante preguntas muy concretas y sin mayor acento o riña o sentido de ofensa, sino la revisión de un periodo histórico, y eso fue lo que contestó Rafael Tovar y López Portillo, quien es el vicerrector del claustro de Sor Juana, esta universidad que dirige su mamá Carmen Beatriz López Portillo Romano, es la rectora, y su hijo, quien estuvo ayer aquí, es el vicerrector. Un claustro de Sor Juana que es patrimonio nacional, que es una propiedad de la nación, que ha sido y que fue cedido durante el propio gobierno del propio presidente entonces José López Portillo a la familia López Portillo para que rescatara este lugar según lo que se planteó en su momento, pero que finalmente ha sido pues una administración y un manejo, pues recuerdo lo que en Proceso se publicó en 2007, una entrevista en la cual el título es El claustro de Sor Juana como negocio familiar. La propia rectora, que ya lo era desde aquel tiempo, desde el 2007, Carmen López Portillo, le dijo a la reportera Columba Vertis de Proceso, le dijo: sí me gustaría que esto quedara claro, no es un negocio ni mío, ni ha sido un negocio de mi familia, al contrario, creo que tanto mi tía Margarita, en su momento, como mi prima Pilar, después, además del tiempo y todo nuestro amor, le hemos invertido en nuestros propios recursos, aunque sí es cierto que de pronto hay esta suspicacia. Le pregunté lo siguiente al vicerrector de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Tovar y López Portillo, le pregunté lo siguiente. Entonces, ya en 1979, con López Portillo como presidente, comienza este espacio como la Universidad del Claustro de Sor Juana, que maneja primero mi tía Margarita, después mi tía Pilar y ahora mi madre. Pero el espacio no es de ninguna forma de la familia López Portillo, es un espacio que por decreto está en comodato a una asociación civil que ofrece 10 licenciaturas, 3 maestrías, un sinfín de cursos de educación continua, y de la cual se han formado muchos jóvenes, muchos de ellos muy exitosos. ¿Es negocio? ¿Deja dinero? No, de ninguna forma, es una asociación civil. Que puede tener ganancias. Puede tener ganancias, pero todo se invierte para los propios estudiantes. Bien, pues 2 horas después de esta entrevista, el propio Rafael Tovar y López Portillo en su cuenta de Facebook, en su cuenta de esta red social, escribió: pues la entrevista que me hicieron en el programa de Julio Astillero en el 97.7 fue bastante mediocre, pues se abordaron todos los temas menos política cultural, que es lo que me dijeron que la entrevista trataría. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, como parece que es su costumbre, no llegó, pues aparentemente no le gustan los debates. En cambio, el periodista se dedicó a preguntarme sobre asuntos familiares que nada tienen que ver con el tema cultura. Es una lástima que no se haya podido ofrecer el debate sobre temas culturales que a todos concierne y que los temas abordados hayan girado sobre asuntos que ocurrieron hace 40 años y que a nadie o a pocos importa. En fin, pone él. En otra parte, dice el propio Rafael Tovar y López Portillo, dice:
Hace un rato en el programa de Julio Astillero, el periodista me hizo algunas preguntas bastante de mala leche sobre la presidencia de mi abuelo. El que en 2019 me hayan hecho tales preguntas equivale a que en 1976, inicio de la presidencia de mi abuelo, le hubieran preguntado con saña, ignorancia y descontextualización histórica al nieto de Abelardo Rodríguez sobre las polémicas del Maximato. Bastante absurdo, ¿no? Además, con todos los problemas que actualmente aquejan al país. Carmen López Portillo, al menos es la cuenta de Facebook a su nombre, que es la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana y mamá de Rafael Tovar y López Portillo, el vicerrector de la misma universidad, le dice: la cuestión es que si te invitan a un programa para debatir, platicar, opinar sobre algún tema específico, me parece poco profesional, por el hecho de que uno de los participantes no llegue, sesgar la entrevista a temas de otra índole. Luego Rafael Tovar y López Portillo cierra diciendo que prive el profesionalismo del periodista y del actual secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real. Que no se raje el muy sacón, pero queda en evidencia que en el actual gobierno todos son igual de cobardes e ineptos. Bueno, pues buscamos desde la producción de este programa a Rafael Tovar y López Portillo para ofrecerle la oportunidad de que al aire nos diera su réplica, su puntualización y que dijera lo que a su interés conviniera. Nos dijo que estaba en una reunión y que le era imposible atender el ofrecimiento de que al aire dijera lo que a su interés correspondiera. Y bueno, lo he tocado todo esto porque me parece que son momentos muy especiales los que estamos viviendo en nuestro país, que debería revisarse no solo ese periodo de José López Portillo, que efectivamente recibió lo que fue llamada la Colina del Perro, que fue una enorme extensión en la cual Carlos Jan González, quien había sido secretario en diversas carteras con el propio José López Portillo, al final le regala ese terreno y le construye edificaciones que obviamente valen pues una fortuna. Aquel a quien nombraron secretario en un sexenio presidencial, terminando eso, le hace este regalo ostentoso a quien había sido su jefe. Además, la verdad es que la revisión histórica de nuestro país nos muestra momentos en los cuales, durante los gobiernos de Miguel Alemán, durante el gobierno de José López Portillo, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se sentaron bases de la gran desigualdad económica y se crearon enormes fortunas que hoy son aquellas que disfrutan unos cuantos mientras el país vive en la miseria, en la injusticia, en la criminalidad, en el abandono, pero unos cuantos, desde el alemanismo, desde el López Portillismo, el periodo especial de Carlos Hank, el profesor que dijo un político pobre es un pobre político, se crearon enormes fortunas. Es necesario revisar y hablar de ello. No es hurgar al pasado nada más porque sí. El presente que hoy vivimos es consecuencia de ese pasado de rapiña, de negocios hechos desde la iniciativa privada, supuestamente, pero beneficiados por la relación con el poder. También creo que es tiempo de que se revise la situación de ese tipo de asociaciones civiles que reciben bienes, dinero, concesiones de los gobiernos y que luego se quedan como una herencia permanente. Durante la presidencia de José López Portillo se le entregó a una asociación integrada y dirigida por la familia López Portillo, lo que hoy es la Universidad del Claustro de Sor Juana, que sigue siendo dirigida por la familia López Portillo. De ninguna manera niego las cosas importantes que se hacen en cuanto a difusión de arte, de cultura, gastronomía, carreras universitarias, pero vale la pena revisar todo eso y decir, ¿de veras el dinero invertido ahí todo se maneja de una manera reinvertida por un amor a la patria y un amor a la cultura y al arte? Porque con frecuencia estas asociaciones civiles tienen una plantilla de colaboradores con sueldos, con gastos, que son cargados a esas asociaciones civiles. Cuando inicié como columnista en La Jornada hace más de 20 años, dediqué como 10 columnas a hablar sobre esas instituciones de asistencia privada que manejan dinero
y reciben concesiones y un montón de beneficios y lo manejan en condiciones de altruismo, de filantropía, de servicio al prójimo, pero todas las familias están metidas en la nómina, todos los gastos de ellos y sus grupos metidos de una manera que no tiene revisión de parte de nadie. Así es que, pues reitero, a Rafael Tovar y López Portillo, conde de Gustarredondo, porque tiene ese título nobiliario, pues están aquí los micrófonos de Radio Centro para que nos hable pues de este periodo de la historia que es la de José López Portillo, del regalo de la Colina del Perro, que sigue en el patrimonio familiar, y de la operación del claustro de Sor Juana, de donde es vicerrector, y también, ojalá, la propia directora Carmen López Portillo Romano nos explique y nos informe de todo lo que ahí se hace. Bien, son algunos de los asuntos interesantes de los cuales le vamos a estar informando a lo largo de este programa. Por lo pronto, vamos a hacer un corte comercial y ya volvemos. Sintonía. Mire, pues hay una nota en la cual el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, ha dicho que en el paquete fiscal para 2020 se va a buscar actualizar el impuesto especial sobre producción y servicios en el que se gravan tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y alimentos no esenciales altos en densidad calórica. Es una forma de tener nuevos impuestos, es una carga más que puede generar inflación. ¿De qué se trata todo esto? Y para eso tenemos en la línea justamente al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Pero antes de estar con él, vamos a tener la nota específica que nos va a dar Miguel Luna respecto al dinero que van a recibir los partidos políticos el próximo año. Y nos dice Miguel Luna lo que podría utilizarse, lo que podría servir para este tipo, con este tipo de inversión. Escuchemos a Miguel Luna. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Comentarte que efectivamente el dinero que van a recibir los partidos políticos el próximo año podría servir para construir 5 hospitales regionales del IMSS o para concluir las obras de ampliación de la línea 12 del metro. Hay que señalar que los 7 partidos políticos nacionales van a recibir en el 2020 5,239 millones de pesos.
Se trata, Julio, de recursos millonarios con los que incluso podrían rehabilitarse 2.900 escuelas de educación básica que presentan daños estructurales. Hice un comparativo, Julio, sobre el gasto que tendrán los partidos el próximo año y los recursos canalizados a obras públicas. Resulta que con estos recursos podrían cubrirse varios pendientes del gobierno federal, entre otros los 5.239 millones de pesos que se destinarán al financiamiento de los partidos a nivel nacional. Es 5 veces superior a lo que se invertirá este año en la construcción del Hospital Regional de Zona del Seguro Social en Pachuca, Hidalgo. Con esos recursos, Julio, también podrían construirse 16 facultades o escuelas nacionales de estudios superiores como la que hará la UNAM en Oaxaca y que tendrá 40 aulas, 8 laboratorios, salas de cómputo, biblioteca, cafetería y gimnasio. Además, el dinero que gastarán los partidos en el 2020 podría servir para infraestructura carretera. De hecho, con una quinta parte de esos recursos, Julio, se va a construir un nuevo libramiento al norte de Cuernavaca de 41.6 kilómetros de longitud, mientras los partidos políticos usarán el dinero en sueldos de sus dirigentes, mantenimiento de sus instalaciones y actividades proselitistas. Al 97% de las escuelas básicas del país les hacen falta varias manitas de gato porque tienen problemas de infraestructura. De hecho, Julio, te doy un dato únicamente para finalizar. El 20% de los planteles educativos del país no cuentan con agua potable y el 5% no tienen servicio de electricidad, pero los partidos políticos sí van a tener más de 5,000 millones de pesos el próximo año. Julio, lo que yo tengo. Pues muy bien, muchas gracias Miguel Luna por este comparativo, por este análisis de lo mucho que se puede hacer y vamos a ver qué es lo que responden los tales presidentes de los partidos, ¿no, Miguel Luna? Habrá que esperar. Ya en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador les hizo un llamado a que reduzcan el dinero, a que devuelvan parte de ese dinero, pero bueno, a veces son llamados a misa. Esperamos. Sí. Ningún dirigente ha levantado la mano, ni siquiera el de Morena, los de Morena. Así es. Miguel Luna, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Sí, lo cierto es que hoy el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera dijo: hago un llamado a los dirigentes de los partidos políticos para que actúen de manera consecuente. No pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos. Tiene que reducir sus gastos y tiene que devolver el dinero a la hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas. Es un llamado respetuoso, no es una orden, dijo el presidente de la República. Lo cierto es que ni su propio partido Morena ha levantado la mano para decir que efectivamente atiende este llamado. Y algo más, el partido Morena ha recibido 900, casi 1,000 millones de pesos para el ejercicio de este año, y de ellos, a pesar de que un acuerdo de un Congreso Nacional ordenó que la mitad de ese dinero se destinara a la formación política, a la formación de cuadros, la presidenta en funciones, que es Jade Kolpolemsky, no ha entregado ese dinero, lo ha manejado de otra manera, seguramente en campañas o en elecciones, no sé, pero la orden de ese mismo Congreso morenista no ha sido cumplida. Esperemos que Morena sea el primer partido que salte y diga que renuncia. El propio presidente López Obrador dijo que por lo menos deben reducir al 50% los gastos de los partidos. Bueno, pues le decía sobre el asunto de este aumento, actualización, una especie de impuesto por la salud, se dice, en el cual se actualizara el impuesto especial sobre producción y servicios para gravar el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas y los alimentos no esenciales altos en densidad calórica. Está en la línea el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en esa Cámara de Diputados. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Julio. A ver, Alfonso, por favor, explícanos, dígase como se diga, es una forma de aumentar el monto de un impuesto. No, bueno, en estos momentos todos los productos que se han mencionado, tabaco, alcohol, comida chatarra, bebidas azucaradas, Uh-huh. Prácticamente todo eso en estos momentos tiene ya un gravamen. Costó muchísimo trabajo
no solamente en México, sino también a nivel internacional, pues pelear porque a través de un gravamen se desalentara el consumo por el crecimiento tan grande de los cánceres, de la diabetes, de la obesidad, de las enfermedades cardiovasculares, pues que ya particularmente en México tenemos una situación extrema que está colapsando desde el punto de vista de la infraestructura y de las finanzas, todo el sistema de salud. Entonces lo que estamos es pues platicando con las industrias con el propósito de convenir pues una actualización de tal manera que se ayude a la gente más pobre, porque al final de cuentas la gente más pobre es la gente que gasta más y sufre más cuando estas enfermedades aparecen o cuando tiene una atención médica deficiente, ¿no? Pero a fin de cuentas es aumentar un impuesto que se había dicho que no se darían ese tipo de aumentos. Pues no es tanto como el impuesto existe, simple y sencillamente lo que estamos discutiendo es la actualización. Bueno, todos los impuestos existen, digo, todos los que se tienen. Si se hace un aumento, significa que si yo antes tenía que pagar 100 pesos y me lo actualizan y tengo que pagar 110, pues es un aumento. Pues aquí lo más importante, más que ese debate, lo más importante es cómo le hacemos para resolver este grave problema que se tiene con el crecimiento de estas enfermedades. Este es el grave problema que más allá de si se incrementa o no se incrementa, lo cierto es de que estamos obligados por salud pública, por una emergencia que estamos viviendo, el establecimiento de una serie de medidas para desalentar el consumo del tabaco, el consumo del alcohol, el consumo de las bebidas azucaradas. Como que ya nos alcanzó el destino, ocupamos en muchos casos los primeros lugares en obesidad en niños. Las camas están prácticamente, y los hospitales están sufriendo una emergencia pues que tenemos que atender, ¿no? Y esta es una de las medidas que hemos considerado adecuadas para que se atienda, sobre todo para beneficiar a la gente más humilde de menores recursos. El impuesto lo pagarían las empresas, las industrias. No, aquí es el precio al público. Ah, la gente va a pagar. Lo que necesitamos es de que la gente Óyeme, no. que se inhiba el consumo. Alfonso, pues aquí no hay que cargarle la mano a las empresas, a los grandes capitales, No, bueno, a las industrias. Las empresas tienen la obligación de contribuir. No, bueno, pues sí lo hace, pero si vas a aumentar. Sobre la renta, con IVA. ¿Pero por qué aumentarle a la gente, Alfonso? Aquí lo que necesitamos es desalentar el consumo, Julio. Bueno, pues sí, pero aplícale el castigo a las empresas, como No, que la gente... También están contempladas. También va a haber aumento en el impuesto para ellos. Sí, tiene que actualizarse también lo que ellos están pagando en estos momentos. ¿En qué porcentaje para las industrias? Todo esto estamos estudiándolo y todavía no tenemos una resolución final, estamos reuniéndonos con todos, con ellos, con todos. Oye, Alfonso, yo estaba bien contento porque pensé que este gobierno iba a aplicarle la fuerza a quienes causan todo esto, que son las empresas y las industrias. Claro, pues ese es el objetivo, esa es la propuesta fundamental que estamos haciendo. Pero se lo van a cargar al precio del producto, la gente va a pagar más. En todo el esquema fiscal para evitar la evasión y la elusión. Vaya. ¿Es política de izquierda cargarle el precio a la gente y no a las empresas, Alfonso? No, tienes un problema de salud pública muy fuerte. Sí, por eso, pero ¿a quién se lo cargas? También a las empresas, necesitamos desalentar el consumo. Hay muchos problemas también de enfermedades respiratorias. ¿Estás proponiendo que también haya actualizaciones de impuestos, por ejemplo, para empresas mineras, para empresas productoras de automóviles? Yo creo que ya la Corte permitió en el caso de Zacatecas establecer la facultad a los impuestos para el establecimiento de impuestos ambientales dirigidos especialmente a grandes empresas contaminantes. Yo creo que los gobiernos estatales deben de ponerse las pilas. La Corte fue clara en la controversia presentada por el caso de Zacatecas y creo que también tiene que ser una medida que nosotros estamos insistiendo en que se explore. Oye, Alfonso, hay un daño ambiental inmenso que tiene que ser pues corregido. No puede seguir siendo la extracción y la extracción
acabándose el agua, contaminando el medio ambiente, destruyendo los territorios. Entonces yo creo que la Corte ya nos dio esa posibilidad. Ajá. ¿Tienes una estimación de en cuánto puede ser este reordenamiento tributario en materia de tabaco, alcohol, bebidas azucaradas, alimentos chatarra? Pues va a depender de las conclusiones finales a las que lleguemos. Todavía no podemos decir un cálculo, pero estamos en estudios con el Banco de México también, con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud también, con los institutos de salud pública, de tal manera que sean los institutos y sobre todo la gente vinculada a los sistemas de salud las que también nos ayuden a construir esta propuesta. Es una medida que tiene como objetivo fundamental, más que la recaudación, tiene como objetivo fundamental la protección de la salud de los mexicanos. ¿Va a provocar inflación esto, Alfonso? No, ya lo hemos discutido con el Banco de México, no tiene mayor impacto, y por eso las consultas continúan todavía. Me parece, Alfonso, que debe estar en una situación bien complicada porque a fin de cuentas el gobierno federal necesita más recursos para poder cumplir con todas sus ofertas y programas. Sí, estamos en una situación difícil. Ya quisiera yo que tuviéramos ingresos similares a los de Nicaragua, que tuviéramos una recaudación similar a las de Nicaragua. Y hablamos de Nicaragua, que es un país con menos desarrollo aquí que el nuestro, pero cuando menos la eficiencia en su recaudación es mucho mayor que la nuestra. Uh-huh. Nosotros ya llegamos a un límite, los gastos ineludibles crecen y crecen, tenemos un servicio de la deuda muy pesado, el costo de pensiones prácticamente se está llevando toda la recaudación de IVA, uh-huh. Las transferencias a los estados y a los municipios, o sea, queda muy poco y necesitamos nosotros hacer del 2020 y 2021 años donde lo prioritario sea la obra pública, los servicios públicos de salud, de educación, de inversión en infraestructura. Esto es lo que requerimos, entonces pues sí andamos complicados. Sí. Oye, Alfonso, ¿tendrá que llegar el momento en el que el presidente López Obrador se plante ante la nación, nos diga la situación tan difícil en la que está, convoque a que se acepten nuevos impuestos manejados con transparencia y con honestidad? Pues mira, yo creo que no hemos dicho todo el lastre que se dejó en materia de finanzas públicas. No se le ha informado todavía al pueblo de México el desastre financiero que dejó la administración de Peña Nieto. Uh-huh. Creo yo que los esfuerzos de este gobierno han sido verdaderamente heroicos en muchos sentidos, y pues yo siento que el Congreso pues debería de hacer una radiografía precisa y decirle a la población cuál es la situación real que tenemos, ¿no? Bien. Pues Alfonso Ramírez Cuéllar, agradezco mucho esta oportunidad. No, al contrario, Julio, muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, hasta luego. Gracias, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Muchas gracias por seguir en sintonía con 97.7, que se escucha también en Guadalajara en el 700 AM, en Monterrey en el 1540 de AM. Le comento que hace ya una hora se reportó la presencia de un hombre armado en oficinas del diario USA Today en Tyson Corner, en el estado de Virginia. Un hombre armado. Finalmente no ha sucedido nada, todo está bajo control, pero pues fue otro de estos momentos y circunstancias complicadas que se dan en estos momentos. Juan de Dios Acosta desde Iztapalapa dice: Rafael de Tovar está replicándote acerca de la entrevista de ayer. Yo le digo que sí fue cultural, ya que es un claustro que está administrando su familia, dice, por un robo a nuestro país. Jorge Luis Miranda dice, ya me lo había comentado y bueno, así lo dice Jorge Luis Miranda: la violencia en Jilotepec no ha parado. Hoy en la mañana fue abatida al salir de su domicilio la síndico municipal, que desgraciadamente falleció. Laura Estrada envía felicidades por la entrevista de ayer. Al señor López Portillo no le conviene que se hable del pasado, aunque sigue comiendo de él. Pero bueno, vayamos. Antes de ir con Leonardo Schwebel, el periodista jalisciense con quien vamos a hablar de asuntos interesantes que están sucediendo por allá, le comento que se suspende hasta nuevo aviso la presentación del video en donde el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, contaría su verdad en torno a la compra de la planta de agronitrogenados, en el caso de corrupción de Odebrecht y el asunto de Fertinal, en donde está implicado. El abogado José Coello Trejo indicó que continúa con el proyecto del video, pero debido a que tiene que viajar a Alemania este fin de semana para revisar el tema de la libertad de la señora Hilda Margarita Austin Solís, pues no se puede hacer el asunto. Fíjese nada más, yo creo que ese va a ser el video más tardado de la historia vertiginosa de las redes sociales y el internet actual. Tanto tiempo para hacer este video y ahora se va a Alemania, donde acaso irá a encontrarse allá con el propio Emilio Lozoya. Bueno, pues en Guadalajara hay varias informaciones. El expresidente del PAN Jalisco, el expresidente estatal, Antonio Gloria Morales, fue detenido por el delito de peculado. Y la Secretaría de Educación de Jalisco, no la federal sino la estatal, dice que sí va a prestar escuelas a la luz del mundo. Así es que recurro a un gran periodista jalisciense, Leonardo Schwebel, para preguntarle, primero que nada, Leonardo, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Julio, ¿cómo estás? Bien, pues ¿qué está pasando por allá, Leonardo? Ahora, Antonio Gloria Martínez, que en su tiempo vivió momentos efectivamente de gloria política y ahora detenido por el delito de peculado. Pues este personaje, Antonio Gloria Morales, es un personaje que durante mucho tiempo pues fue poderoso aquí en Jalisco, dada su cercanía con Emilio González Márquez, que fue gobernador. Durante ese momento él fue el dirigente del PAN, y pues un PAN que dominaba Jalisco. Lo se vio por la gubernatura, y en esa época contendió contra Arturo Zamora, que era el presidente municipal de Zapopan y que representaba al PRI. Y en una entrevista que yo le hice a Arturo Zamora por radio, pues no sé qué le pasó, pero bueno, el caso es que él declaró en esa entrevista, Arturo Zamora, que tenía una relación con narcos desde el punto de vista profesional, recordando que Arturo Zamora tenía una notaría. Y Antonio Gloria Morales en ese momento era el presidente del PAN y aprovechó esa declaración que me hizo Arturo Zamora para hacer una campaña que inclusive fue una campaña nacional, pues para dar a conocer esa declaración de Arturo Zamora, para desprestigiarlo, y pues eso y otras declaraciones que se hicieron en ese momento, pues ayudaron a que Emilio González ganara la elección para gobernador. De ese tamaño es el poder que llegó a tener este hombre, Antonio Gloria Morales, que además pues tenía muchos vínculos con medios de comunicación, estaba bien visto por la gran mayoría de los periodistas, tenía buena convocatoria, pero al desaparecer el PAN como pues en el poder, pues prácticamente él desapareció. Tuvo muy poca participación, y ahora lo están reviviendo con este extraño caso
de la Casa Jalisco en Chicago. Sí, que la compraron en $3.5 millones, cuando su valor, se dice ahora, era de aproximadamente $1.5 millones. Pero lo curioso de este caso es que aquí hay dos personajes importantes que participaron en este asunto. El primero es Ismael del Toro. Ismael del Toro, que fue diputado de Jalisco, y actualmente es presidente municipal de Guadalajara, fue el que, como diputado de Jalisco, solicitó que se investigara sobre este asunto. Estamos en el año 2016, o sea, hace 3 años que Ismael del Toro, como presidente del Congreso en ese entonces de Jalisco, pidió que se investigara estos asuntos de Casa Jalisco en Chicago. El propio gobernador en ese entonces, Aristóteles Sandoval, 2 años después, en el 2018, inició una investigación por este caso. En ninguno de estos momentos, ni en el 2016 ni en el 2018, se mencionó la palabra o el nombre de Antonio Gloria Morales. Simplemente se hizo esta investigación, se llegó a la conclusión, pues 2 conclusiones: una, que se compró a sobreprecio efectivamente, y la otra, pues que no servía absolutamente para nada. Tener una Casa Jalisco en Chicago, en la zona bien de Chicago, yo no conozco Chicago, pero por lo que se ha indicado, digamos que la Casa Jalisco estaba en una zona bien, en una zona residencial, que nada tenía que ver con la comunidad mexicana. El caso es, y eso es lo más extraño de toda esta historia tan rara, es que hace poco el gobernador actual de Jalisco, Enrique Alfaro, estuvo allá, ratificó que se iba a quedar la Casa Jalisco en Chicago. Sí. Hace 1 semana, 2 semanas. Sí. Durante una crisis política, él estaba justamente en la Casa Jalisco en Chicago. Es exactamente lo que llama la atención, porque además de que se pagó a sobreprecio, además de que cuesta hoy un dineral el mantenimiento, además de que ya se había reportado esto en años pasados, pues es increíble que el actual gobernador de Jalisco siga manteniendo algo que pues desde un principio se dijo que era inútil y caro. Claro. Pues son los pleitos políticos allá en Jalisco, donde las cosas están por todos lados, pleitos y alianzas, porque Leonardo Schwebel, me entero de que la Secretaría de Educación de Jalisco ha dicho que sí va a prestar las escuelas a la Luz del Mundo, lo cual hay que decir que llevan años, 30 años, haciendo este préstamo para que pernocten, para que descansen los cientos de miles de personas que llegan a Guadalajara para la celebración de la Luz del Mundo, pero ahora llama la atención que se reitere a pesar de las circunstancias difíciles. ¿Cómo ves todo esto, Leonardo? Pues es una muestra más del poder que tiene la Luz del Mundo gracias a los partidos políticos. La Luz del Mundo es la Luz del Mundo y tienen una colonia a su disposición, la hermosa provincia, que les regaló prácticamente en ese entonces un gobernador del PRI, Marcelino García Barragán. Tuvieron nexos con todos los partidos políticos. Con el PAN, pues tuvieron muchos nexos con Alberto Cárdenas, con Emilio González y con Francisco Ramírez Acuña. Con Aristóteles Sandoval hubo ahí como un rompimiento, pero ahora que entró Enrique Alfaro, pues Enrique Alfaro recibió todo el apoyo de parte precisamente de todos los dirigentes de la Luz del Mundo, incluyendo este personaje que está encarcelado. Estamos hablando nada más que de 62 escuelas públicas. Sí. O sea, no es cualquier cosa. Y aunque la Secretaría de Educación Federal dijo que no, pues la Secretaría de Educación local o estatal, porque son, digamos, 2 tipos de escuelas, aunque es la misma secretaría, lo cual demuestra pues que el poderío y los votos que da la Luz del Mundo, en este caso para el Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro, pues están pagados. Entonces, creo que hay circunstancias como la que se está viviendo actualmente con su líder, que se ve muy mal que la Secretaría de Educación de Jalisco apoye pues este tipo de eventos, donde pues en estos instantes la situación pues es muy diferente a la de hace un año, o es muy diferente a la de hace algún tiempo. Y hay que recordar que el municipio de Guadalajara estaba
a punto de hacerle un homenaje a este personaje de la luz del mundo, nada más que con todos estos escándalos, pues se suspendió, pero el homenaje estaba listo. Entonces no solamente se le hizo un homenaje en Bellas Artes, sino que aquí en Guadalajara se le iba a hacer un homenaje a este hombre. Híjole, pues bueno, Leonardo Schwebel, siempre agradecido por tus palabras, atento a tu canal de YouTube, Pueblo Informado, donde mantienes tu estilo de crítica, de participación, de información. Te felicito por lo que estás haciendo, por el éxito que está teniendo este canal de YouTube. ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde te pueden encontrar, Leonardo Schwebel? Pues ahí precisamente en YouTube estoy a tus órdenes y de todo el público. Ya tenemos ahorita en menos de un mes 3 millones de reproducciones de nuestros videos. Están precisamente ahí en YouTube, buscarlos como Pueblo Informado de la empresa Broland, y pues ahí estamos a sus órdenes. Yo nada más te quería, si me permites un segundo, sí, por favor, añadir que todo esto de Antonio Gloria Morales se ha tomado aquí en Jalisco como una cortina de humo, y que pues sabemos que hay nexos muy cercanos de Emilio González con Enrique Alfaro, pues sí, lo cual pues aparentemente es una cortina de humo. Ya sabes que aquí en Jalisco con 5,000 pesos salió un delincuente de la cárcel. Ajá. Así que pues seguramente esto pues será eso, una cortina de humo, por lo extraño que de repente se les ocurrió revivir un caso que prácticamente ya estaba muerto. Bueno, pues ya estamos hasta la M, Leonardo Schwebel. Hasta la M de tanta cosa. Bueno, espero que un día que andes por esta ciudad del smog de Chilangópolis tengas oportunidad de venir aquí a la cabina, una mesa de periodistas, algo en lo que podamos disfrutar de tu análisis político, Leonardo. Gracias. Estoy a tus órdenes, mi querido Julio. Gracias. Un saludo muy especial. Leonardo, hasta luego. Leonardo Schwebel, periodista de Pueblo Informado. Bueno, hay otro asunto que ha sido el señalamiento del presidente López Obrador respecto a lo mal que se han manejado las cosas, dice él, en cuestión de salud pública, y ha señalado que exsecretarios de salud pues no han hecho las cosas adecuadamente. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador respecto a este asunto de salud y el Seguro Popular. Por eso hasta me extraña que haya gente, por falta de información, porque hay algunos que no lo hacen de mala fe, que defiendan lo del Seguro Popular. Si era lo más ineficiente que ha existido, estaba mejor antes de que se estableciera el llamado Seguro Popular. Eso no es seguro ni es popular. Se transferían los fondos de la Federación a los estados y se hacía mal uso del dinero. Por eso se gastaba tanto en compra de medicamentos y no había abasto de medicamentos. Dicho el presidente López Obrador, y tenemos en la línea a Salomón Chertorivsky, quien fue secretario de Salud durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, lo fue el 9 de septiembre de 2011, pero en marzo de 2009, como comisionado nacional de Protección Social en Salud, encabezó justamente el Seguro Popular. Salomón, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, saludos al auditorio. Gracias, Salomón. ¿Qué respondes? ¿Qué hay de... ¿Cuáles son las precisiones o la solidaridad con lo que ha dicho hoy el presidente López Obrador? Mira, Julio, diría con toda precisión algo que escribimos el día de ayer y publicamos 6 exsecretarios de salud, que hemos trabajado además en gobiernos emanados de diferentes fuerzas políticas, y lo que ha caracterizado al trabajo que cada uno de ellos realizó es pues la continuidad, tratar de construir sobre el basamento que te entregaban para entregar algo mejor.
Y creo que a todas luces el sistema de salud de nuestro país ha mejorado muchísimo a lo largo del tiempo. Y en esta andar continuo, el Seguro Popular se convirtió en una pieza fundamental para lograr algo que no se tenía antes del 2003, y que es la posibilidad de financiar la salud para aquellos que no tenían acceso a ella derivado de su estatus laboral. Es decir, si yo no tenía un empleador y con ello derecho a ser derechohabiente del IMSS o del ISSSTE, pues lo que tenía era beneficencia, tenía asistencia. A partir del Seguro Popular, el Estado mexicano se compromete a poner un recurso igual al que pone por cada derechohabiente de la Seguridad Social para la atención de su salud. Yo lo que le diría, y lo que respetuosamente le hemos pedido 6 exsecretarios al presidente, es que vea la evidencia, que a partir de los números, los diagnósticos, las evaluaciones, vea lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, que vea el impacto que esto ha tenido. Apenas el lunes, Julio, Coneval daba la información de 10 años de medición de la pobreza en nuestro país, y la carencia que más disminuyó fue la carencia en acceso a servicios de salud. En 2008 era 38.2% las mexicanas, los mexicanos que decían no tener acceso a la salud. En el 2018 esa cifra era del 16.2%, insisto, la que más disminuyó. Pero lo que es más importante, atrás de toda esa estadística, hay personas con nombre y apellido. Son 50,000 los pacientes que año con año son atendidos de un cáncer de mama, de un cáncer testicular, de próstata, bebitos que necesitan estar en cuidados intensivos neonatales, y que gracias a ese financiamiento se pudieron atender, pero además que sus familias no cayeron en pobreza porque no tuvieron que disponer del recurso. Ahí están los números. Sí, Salomón. Y bueno, sí. Eso no exenta, y también lo decimos, de que hay errores, de que hay espacios en efecto. Por ejemplo, este tema de la corrupción que se ha hablado, es real que entre 2003 y 2015 creció en más de 210% el recurso de salud, específicamente el Seguro Popular, y que una parte muy importante de esto se transfirió a las entidades federativas. Salomón, yo te escucho con todo cuidado, con todo lo que nos has estado dando, pero la verdad es que sí tengo que decirte que, contrastado con lo que mucha gente opina respecto a un abatimiento de los niveles de la salud a nivel público, la enorme corrupción permitida, o cuando menos no combatida suficientemente por quienes ocuparon cargos importantes, el hecho del pésimo servicio que se tiene en todos lados, pues contrasta terriblemente con las cifras que, como suele suceder en México, las macrocifras son unas y la realidad de abajo es otra. Y lo cierto es que ese modelo de seguro popular, que muchos dicen que ni fue seguro ni fue popular, pues es un modelo en crisis por ineficacia, por insuficiencia y por corrupción. ¿Lo crees así? Yo te diría que no, Julio. Yo te diría, insisto, que tú puedes encontrar que han sido muchas más las mexicanas y los mexicanos que han sido atendidos, y en efecto, como tú lo dices bien, los números luego son muy fríos, ¿no? Pero si recordamos un poquito las cifras de nuestro sistema de salud, que es financiado con los recursos del Seguro Popular, sí son muy sorprendentes, como dicen las macrocifras, pero esas son historias muy puntuales. En efecto, podemos hablar de Juanita, que se atendió en el Instituto Nacional de Cancerología con la máxima calidad que puedes tener para tu atención en un cáncer de mama, que recibió los mejores medicamentos y que sobrevivió a ese padecimiento, y además fue financiado por el Seguro Popular. Sí podemos hablar de las macrocifras, pero también le podemos poner, Julio, sin lugar a duda, nombre y apellido. Ahora bien, eso no exenta y que ha habido temas que se tienen que corregir, y algunos de ellos se han ido corrigiendo, Julio. Este tema de la corrupción me parece que es muy relevante. Te decía, no hay ningún otro rubro en donde haya crecido más el presupuesto que se transfiere a las entidades.
Pero en muchos casos en las entidades, y nomás pienso en Veracruz, sacado el dinero para echárselo a la bolsa a los políticos. Así es, y por eso, Julio, y lo que debe de suceder es que hay políticos o gobernadores en la cárcel. Es decir, el problema no es el Seguro Popular, el problema son los rateros, Julio. Lo que tenemos que combatir es la corrupción. No, si hay corrupción en Pemex, pues entonces cierra Pemex, Julio. No, tenemos que corregir, y en el 2014, fíjate, hubo reformas importantes a la ley que, derivado de la experiencia que se tuvo con los desvíos que hubo en entidades federativas, se corrigieron algunas de estos espacios desde la mera ley. Y hoy, por ejemplo, los medicamentos que tú mencionabas, y es correcto, ha habido casos escandalosos de corrupción, hay que decirlo, pero por ejemplo, en ese caso, en lugar de que las entidades federativas, dos cosas, o compren ellos solitos, se empezaron a consolidar las compras desde ya un par de años para atrás. Segundo, si ellos quieren comprar los medicamentos, no lo pueden pagar directamente. Se abrió una cuenta en la tesorería de la Federación para cada entidad, y es la TESOFE la que paga las facturas de los medicamentos. Es decir, Julio, yo lo que te diría es que, como toda política pública, se va perfeccionando a la par. Salomón, se nos acaba el tiempo, pero solo quiero preguntarte, ¿tú tuviste seguro popular o seguro privado para funcionarios? Yo he tenido en mi vida como funcionario de ISSSTE, y también tenía, en ese entonces había un seguro de atención médica para funcionarios. Sí lo había, pero al mismo tiempo... ¿Fuiste al Seguro Popular alguna vez a atenderte? Yo me atiendo en los hospitales, en los institutos nacionales, Julio. Yo me atiendo en lo personal. A mi padre lo acaban de operar hace 3 meses y lo operaron en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en una institución pública. Pero además creo que el que uno haya sido atendido o no en otro servicio no quita la capacidad de tener no solo empatía, sino de haberla vivido intensamente, Julio. Yo he recorrido las comunidades, los hospitales, desde los más pequeños hasta los más grandes de este país, Julio. Yo he sido un servidor público cuando lo fui, de calle y de comunidad, no de escritorio nada más. Bueno, pues te agradezco esta oportunidad de platicar contigo, Salomón Chertorivsky-Woldenberg, exsecretario de Salud. Gracias, Salomón. Gracias a ti, Julio. Hasta luego, gracias. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con la mesa de periodistas con Miguel Vadillo, Arturo Cano y Héctor Palacio. Ya volvemos.
California 97.7 Radio Centro. Recuerde que nos pueden escuchar en Guadalajara en el 700 AM y en Monterrey en el 1540 AM. Hoy es miércoles de Mesa de Periodistas y tengo el placer de presentar a Miguel Vadillo, director de Contralínea. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Arturo Cano, reportero de La Jornada. Buenas tardes, Julio. Gracias. Héctor Palacio, articulista del Universal. Buenas tardes, Julio. Gracias. Pues hay muchos temas, muchos asuntos de todo, desde este video con Lozoya Austin, que dice el abogado Cuello Trejo que todavía no se va a poder hacer, que se va a tardar un poco, pues un chorro de asuntos de Cuello Trejo, de Lozoya Austin, de Juan Collado, de todo se va acumulando. ¿Cómo ves el asunto, Miguel Vadillo? Pues yo quiero comentar, Julio, esto de Cuello Trejo, el abogado de los Salinas y de otros altos funcionarios o exfuncionarios del gobierno federal, que me enteré que va a haber hay un intercambio ya de información entre la Fiscalía General de la República con el fiscal que llevó el caso de Juan Collado en Andorra cuando se le encontraron dinero, cuentas bancarias allá de depósitos, y que el gobierno anterior habría operado para que no se le acusara. Ahora ha vuelto la comunicación y al parecer han encontrado decenas de cuentas bancarias de más mexicanos en este ex centro de paraíso fiscal, que me parece que ya es salió de la lista, pues, de que sea paraíso fiscal, pero han encontrado cuentas bancarias de más mexicanos y al parecer estarían en la disposición de entregarlas a México para que se investigue, y se estaría previendo un encuentro entre el fiscal Gersmanero con el fiscal de Andorra para el intercambio de información y para ampliar la investigación tanto en México como en España en contra de este abogado que por este momento está preso en el reclusorio norte. Es decir, reactivarían estas investigaciones. Me parece que es importante porque es el seguimiento que se le está dando y que, bueno, pues la Fiscalía General de la República quisiera cuadrar el delito que se le está imputando de lavado de dinero en el caso de Caja Libertad, desvíos de recursos, etcétera, con otro tipo de operaciones que tendrían que ver ya en el ámbito internacional, ¿no? Arturo Cano, ¿qué nota o qué evento interesante te parece de estos días? Bueno, pues tenemos para echar para arriba, ¿no? Sí. Para empezar este asunto con el que abrías, nos lleva a encarzar con el tema de Rosario Robles, ¿no? Uh-huh. Si hay decenas de mexicanos que tendrían cuentas en Andorra, nos está hablando de la existencia, no de un corrupto en esta dependencia X y otro en la dependencia Z, sino de gobiernos enteros, de administraciones completas federales que trabajaron básicamente para saquear el dinero público y que iremos conociendo poco a poco según las señas que ha dado la Fiscalía actual, pues todas estas transacciones, ¿no? Por supuesto que está el tema del tiroteo en El Paso, Texas, diría yo El Paso, Juárez, ¿no? Porque esa es pues realmente una sola ciudad, una parte no vive sin la otra y la gente fronteriza hace su vida de manera normal, una parte en un lado y otra parte en el otro lado de la frontera. Entonces es un ataque directo a la comunidad mexicana, a una ciudad totalmente mexicanizada, ¿no? Tenemos esos y muchos otros asuntos. Héctor Palacio. Pues bueno, qué bueno que Miguel nos trae estas buenas noticias, ¿no? En relación a esto de Cuello, y que se avance Collado, perdón, y que avance la Fiscalía en los procesos de seguimiento, ¿no? de las huellas de la corrupción, etcétera. Eso es muy importante. Y en relación a los temas, pues hay de todo, desde lo más grave y serio como las masacres, los tiroteos, no solo en El Paso, sino en otras ciudades, y estos como un fenómeno generalizado en Estados Unidos, hasta lo más chusco como el longaniza o chorizo gate, porque se confundió el presidente, no dijo chorizo, no dijo longaniza, sino chorizo. Entonces para todo ahí. Uh-huh. Pues sí, así andan las cosas. Sí, en el caso de Rosario, fíjense que me enteré de que estarían considerando la Fiscalía pedir
7 años de prisión para Rosario Robles de resultar responsable, de que el juez determine que tiene responsabilidad. Y esto tiene que ver porque el expediente que están armando en la Fiscalía es de que la titular de Sedesol y de Sedatu era imposible que no conociera un manejo de más de 5,000 millones de pesos. La cantidad es tan grande que ella tuvo, uno, que haber conocido el tema, dos, que haberlo cabildeado con el secretario de Hacienda, quien era Luis Videgaray. Tuvo que haber autorizado Luis Videgaray de manera directa ese cabildeo. Gente del gobierno me ha dicho que así se hacen estas operaciones de tanto dinero. Va la titular de la secretaría, que en este caso es Rosario Robles, con el titular de Hacienda, se reúnen con sus respectivos oficiales mayores, se reúnen y aprueban y acuerdan ese destino de recurso. ¿Por qué digo esto? Porque la defensa de Rosario descansa o está tratando de aplicar de que ella no firmó y no autorizó estos fondos, lo cual se ve imposible, o dicen esto es imposible. Entonces ahí el juez finalmente va a decidir, pero todo hace parecer que van a citar también a Videgaray para que informe por qué autorizó ese monto de recursos hacia Rosario Robles. El personaje desata muchas pasiones mediáticas, ¿no? Rosario Robles por acá, por allá. Lo que a veces se olvida cuando se aborda ese tema de la estafa maestra es que es un tema que implica a muchas otras dependencias públicas, a dependencias del gobierno federal y también a universidades públicas, y Rosario Robles viene a ser no ya un chivo expiatorio como ha dicho el presidente de la República, sino apenas una pieza de un entramado, de una maquinaria gigantesca que, como decía yo en la apertura, se dedicaba básicamente no a gobernar ni a hacer un ejercicio del presupuesto público para los temas importantes del país, sino a imaginar las formas cada vez más sofisticadas de saquearlo, ¿no? Este tema de Rosario Robles y los dineros del combate a la pobreza desviados para otros fines nos lleva de manera natural al tema del más reciente informe sobre la pobreza en México que nos ha dado el Coneval, que básicamente nos indica que después de muchísimos años del mismo modelo, el Coneval mide 2008-2018, ¿no? Y nos dice que tenemos 3 millones más de pobres en el país y que hay 21 millones de mexicanos que no pueden siquiera completar los alimentos del día. Extrema pobreza no, son entre 9 y 10 millones de extrema pobreza. No, pero 21 millones me refiero a los que no alcanzan a completar la canasta alimentaria del día, ¿no? Eso es independiente de los que viven en la miseria, ¿no? Los de pobreza extrema, que ahí se dio una reducción marginal de 300,000 por año, misma que con el crecimiento de la población pues ya quedó Ahora, cubierto. Todos nosotros como periodistas nos enteramos diariamente de todas las declaraciones durante años atrás de funcionarios que nos daban las cifras de los avances, los logros, los porcentajes, comparaciones, todo eso que era un montaje de años y muchos años en los cuales se nos daban cifras y nos doraban la píldora a los que se dejaban, a los periodistas que se dejaban dorar la píldora y pretendían dorarle la píldora a la sociedad, a la gente, tratando de hacerle ver que su situación desastrosa de la realidad no era la que estaba anotada en las grandes cifras que tenían todos estos organismos. Instituciones que fallaron, que deben ser sustituidas. ¿Qué opinamos de eso? Aquí habría que destacar que en medio de este discurso oficial de ocultamiento de información en muchos sexenios, muchos gobiernos, priistas y panistas, el trabajo de la Universidad Nacional, que permanentemente se informaba este deterioro económico de la población, este crecimiento de mexicanos en pobreza. Pobreza ya tiene hasta clasificación. Sí. Hay pobreza en un nivel de 10 niveles, o sea, es tan grave. La multidimensional. Este desplome de la clase media que se mantiene hasta ahora. Y entonces hablamos que las 2/3 partes de la población, es decir, 80% de la población, tienen por lo menos un problema con alguno de los 5 indicadores básicos de vida. Ya puede ser salud, educación, alimentación, vestido, vivienda. Tienen problemas con alguno. Y si tienes problemas con alguno, ya estás en un sistema de medición de pobreza.
Hay muy graves, como es lo que mencionabas, Arturo, de la alimentación. Bueno, si no están alimentados, si hablas de 21 millones, la sexta parte de la población, estamos en verdaderos problemas graves. Así dejaron al país. Entonces la lucha que se tiene que dar ahora es precisamente revertir estas tendencias y mejorar las condiciones. Cuando yo escucho a la población, a la oposición hablar de que nos está llevando este gobierno a incrementar la pobreza y que se está desapareciendo el Coneval o están desapareciendo. Hay críticas duras al Coneval por sus enormes gastos que tiene, que porque no quieren que se descubran cuántos pobres hay. Pues esto es falso, ¿no? Los pobres ahí están y están bien identificados, conocemos. Hay que hacer mucho todavía para... este gobierno tiene mucho trabajo en esa materia. Ahora, fíjate que lo que llama la atención es que correspondiente con esos niveles de miseria y de pobreza que se ha incrementado en el país, también niveles... sería como aparentemente contradictorio de obesidad y sobrepeso, es decir, hay alimentación, se supondría. Sin embargo, esto quiere decir que es de mala calidad también, en lo que se consume, porque sí, el país está, yo creo que hoy día en primer lugar de obesidad a nivel mundial. Antes era Estados Unidos, ahora es México. Y bueno, ¿tú cómo explicas esa contradicción? Pues yo creo que por la calidad de los alimentos. Entonces, tiene que haber también una revisión de eso, de cómo se revierte y que te trae problemas de salud como diabetes, etcétera, y que son sintomáticos también para los grupos de extrema pobreza y en general de las clases populares, ¿no? Digamos. Decía un clásico que la mejor política social es pagar buenos salarios. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en las últimas décadas es que el dogma que aplicaron desde la Secretaría de Hacienda y todos los organismos que rigen la economía fue que los salarios no podían tocarse, que había que mantenerlos castigados porque de otra manera podíamos conducir al país a un desastre, dañar los números de la macroeconomía. Ahora es sorpresivo que los que hace pocos años decían que México ya era un país de clases medias, ahora nos dicen que están de acuerdo con el diagnóstico del presidente López Obrador. Que están de acuerdo con que los grandes problemas de México son la desigualdad, la pobreza, la miseria, etcétera, etcétera. Cosa que no dijeron en los años anteriores o con los gobiernos anteriores. Claro, dicen que ahora están de acuerdo en el diagnóstico, que antes nunca vieron, para decir que en lo que no están de acuerdo es en la forma en que López Obrador pretende atacar estos problemas, ¿no? Y tiene que ver con el dinero, ¿no? Está muy criticado el que se esté dando dinero a las personas mayores, que se esté dando dinero a jóvenes mientras están estudiando, etcétera, etcétera. Pero me parece que recién toma el gobierno López Obrador, lo primero que hace es, vamos a repartir dinero en este segmento, porque además uno de los sectores más olvidados y más abandonados son los adultos mayores, que verdaderamente no solamente estaban en pobreza, sino que no tenían para comer. Sí. Entonces, el poco dinero que se les asigna, porque es poco, tampoco hay que decir tanto, ya junto puede ser mucho, pero acá de manera individual es poco, pero les alcanza para comer al menos a todas estas personas. Es decir, se está atendiendo un problema, tal vez no como lo dictan los estándares económicos internacionales de hay que enseñarles a trabajar, hay que darles empleo, hay que reactivar la economía, pero mientras en el arranque me parece que es positivo. Pero fíjate que hoy publiqué un texto que se llama La pejefobia es una aporofobia, relacionando dos textos, uno de Hernán Gómez, que tuvo mucho éxito en marzo del 18, y luego uno de Lorenzo Meyer, el de aporofobia, en diciembre del año pasado. En el cual se hablaba de este odio, el rechazo de entrada a López Obrador, pero sobre todo a lo que él representa, es decir, la base social que lo apoya y que él ha impulsado y que ahora se ha proyectado en programas sociales, lo que tú decías, ¿no? Cómo se redistribuye ya el presupuesto. Primero combates la corrupción desde arriba hacia abajo y luego por otro lado en la pirámide, en la base de la pirámide tú distribuyes de manera distinta y eso pensaría uno que más temprano que tarde nos llevaría a una recomposición, pero claro, eso tiene oposición y es de ahí donde viene el rechazo de parte de los que han sido privilegiados o han ostentado el poder por decenios, ¿no? Eso es. Bueno, y fíjense que, por ejemplo, hoy hablé con Alfonso Ramírez Cuéllar, hombre de lucha, caballero entrante al propio Palacio de San Lázaro a bordo de su caballo en alguna de las luchas del Barzón que él dirigía, pero me parece que
Yo le preguntaba si tan dura, tan difícil está la situación económica, si el dinero no da, si el gobierno federal obradorista necesita más dinero y no tiene la manera de recibirlo, ¿por qué el presidente de la República no desnuda de una manera clara y contundente la situación con números exactos y convoca a la población a sumarse, incluso con aumentos de impuestos o con alguna forma de recaudación? Pero ¿por qué de otra manera? Pues todos los proyectos del gobierno de López Obrador están en esa situación crítica de no tener nada de incremento en las arcas de más dinero. ¿Creen que debería López Obrador de decir la verdad cruda y desnuda y convocar a la gente a sumarse a tratar de rescatar lo que queda de este país? Yo creo que sí debería hacerlo y tal vez esté en sus planes futuros. Lo que pasa es que no ha querido, creo yo, pues aventar todos los temas sobre la mesa, ha ido avanzando uno por uno, los principales que prometió en campaña, como el combate radical a la corrupción, lo que decía hace rato, la distribución del presupuesto de manera distinta, y ya le ha dicho que sí, que el problema no es de presupuesto, sino de corrupción. Es decir, que sí hay dinero, pero que se va a emplear de manera distinta. No obstante que ha sido acusado de estar recortando el presupuesto en las distintas instituciones, etcétera, pero sí debiera, como bien dices, Julio, desnudar y plantear con números cómo está y cómo hacer un plan de lo que le queda de su gobierno para tratar de revertir la situación. Creo que hay 3 elementos por los cuales no lo hace, ¿no? Uno sería contradictorio a su discurso antes de la toma del poder y ya en el poder. Todavía ayer en la mañana, hoy estaba diciendo que no habrá, ayer me parece, esta semana estaba diciendo que no habrá incremento en impuestos, ¿no? Entonces sería contradictorio. 2, no es popular, ¿no? Me parece que un anuncio de esta naturaleza le llevaría a otro sector de la población a estar en contra de estas políticas, porque además él ha prometido que no lo hará. Entonces sería un choque. Y 3, porque pensaron, cuando todavía no tomaban el poder, cuando todavía no estaban en el gobierno, pensaron que cobrarle a todos los evasores fiscales, eso les iba a permitir sin problema tener dinero suficiente. Y sí hay mucha evasión fiscal, había mucha devolución de impuestos ilegales, porque yo me ha tocado platicar con funcionarios de Hacienda, de las componendas que había dentro, desde los secretarios de Hacienda, subsecretarios, los recaudadores, etcétera, el SAT, ¿no? Estas complicidades con empresarios, con grandes empresas, para que no pagaran impuestos, y otros más que no pagaban los impuestos y se les devolvía partes proporcionales de impuestos que nunca habían pagado. O sea, la corrupción era brutal en esta área. Pensaron que combatiendo corrupción y convocando y presionando a las grandes empresas para que pagaran impuestos les iba a alcanzar el dinero, pero esto no es en automático, ni tan rápido. Estas empresas están construidas con abogados, con especialistas, con todos los expertos, precisamente para pagar lo menos posible impuestos. Entonces, no ha caído ese recurso, estamos a 7-8 meses de gobierno y empieza una desesperación. Aunque ha dicho que se ha incrementado la recaudación, dinero, ¿no? Ha dicho el presidente. Bueno, hace un par de horas el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, preguntó en las redes sociales por qué tenemos tasas de crecimiento tan bajas en México. Y él mismo se contestó, una de las razones es porque tenemos un sector financiero relativamente pequeño para el nivel de desarrollo del país. Bueno, y ahí desarrolla un hilo en el que nos plantea que este problema de la escasa intervención del sector financiero en el otorgamiento de créditos a las empresas y las personas facilita además el lavado de dinero. Pero a lo que voy es a lo siguiente: están ya planteando otro de los elementos que están ahí presentes en por qué no hace esto López Obrador, por ejemplo, de aumentar impuestos, ¿no? Es una crítica que incluso, o un reproche que le han hecho incluso desde la izquierda. Sí. Un gobierno de izquierda es un gobierno que cobra más impuestos a los ricos para redistribuir la riqueza entre el conjunto de la población, pero digamos que se ha convertido en un ancla del gobierno de López Obrador. Uno, porque fue, como bien dices, Vadillo, una promesa electoral, y 2, porque sería una bandera de ataque de sus adversarios que plantearían, ya ven, ese es el gobierno radical, el gobierno izquierdista que nos quiere quitar a los que tenemos dinero bien habido, o queriendo que se olvide toda esa historia de las condonaciones de impuestos y de cómo está muy demostrado los más ricos son los que menos pagan impuestos.
Claro. Pues sí, que son algunas de las cosas, y en una circunstancia en la cual los partidos políticos convocados hoy por el propio presidente López Obrador para que devuelvan el 50% cuando menos de lo que ingresan. ¿Qué pasaría con estos partidos sometidos a una austeridad, a un estreñimiento presupuestal como este que se está planteando? No pasa nada, Julio. Al contrario, Morena debería de poner el ejemplo, que es el partido del presidente, y inmediatamente tomar la palabra y hacer esto. Va a ser motivo de negociación entre los partidos. Morena va, las bancadas de Morena van a presionar ahí a las bancadas de otros partidos de la oposición para provocar y para empezar a negociar esta reducción, pero no pasa nada. Los partidos, la población está harta de los partidos, está harta de los políticos por todo el saqueo, el abuso de poder, el tráfico de influencias en el que han vivido, este enriquecimiento brutal de los servidores públicos, ¿no? De lo mismo que habla López Obrador, o sea, la población sí está harta de todo esto, ya no hay confianza en los partidos, prácticamente Andrés Manuel López Obrador gana él solo la presidencia, gana el poder, por eso tiene tanta aceptación entre las bases sociales, ¿no? Entonces, no pasa nada, y me pienso que para allá va, que Morena sí va a reducir, o tendría que reducir obligadamente este porcentaje, que además es el partido que más recibió por el número de votos que sí, tiene. Por ser grupo mayoritario, partido mayoritario, tendría, y como señaló el presidente, progresista, tendría que dar el ejemplo o empezar, y empezar, y los otros que se digan de izquierda también, y a partir de ahí probablemente haya oposición del PRI y del PAN porque tienen representación menor y menos ingreso por tanto, y quizá no estarían tan dispuestos a ceder ese 50%, pero es el electorado quien inmediatamente, pienso, reaccionaría frente a esa evidencia, ¿no?, de que esos partidos no quisieran ceder este 50%. Es muy difícil saber qué pasaría, ¿no? Porque en un mundo ideal el financiamiento público a los partidos políticos es para evitar que entre dinero negro, dinero oscuro a las campañas políticas y que haya una intromisión de factores externos en nuestra democracia. En la realidad, lo que ocurre es que gran parte de las campañas electorales se hacen con dinero de dudosa procedencia, con dinero sucio. Entonces no sabemos cuánto va a disminuir la capacidad de operación de los políticos. Lo que sí es que puede aumentar el riesgo de la intervención de factores externos o de financiadores externos en los partidos, y eso puede ser un riesgo. Pero entonces quizá la pregunta debería ser ¿cómo hacemos para que el dinero sucio deje de existir en la política electoral? Esa es la pregunta de los 64. Pero no hay un cambio ahora, no habría para el 2021 también, ese cambio que supuestamente estamos viviendo o que estamos viviendo, ¿no se manifestaría también ese nivel de los partidos? De decir, este partido no renunció a esta cantidad que se había sugerido y bueno, el mismo electorado castiga, yo pienso eso. Creo que se puede evidenciar. No lo creo, porque el conglomerado de intereses empresariales y partidistas que se está armando en oposición al gobierno obradorista tiene como línea de flotación el hecho de que cuántos recursos va a tener el gobierno de López Obrador para la elección del 21. Claro. Y a ese enorme aparato de programas sociales que ellos ven o que señalan como clientelares, es a lo que nos vamos a enfrentar. Que estamos, uno de las expresiones es esta organización, las declaraciones y la actitud de Gustavo de Hoyos, entre otros de los puntos. El Coparmex y los empresarios tratando de nuclear todo un esquema en el cual pues hay un proceso ya creciente de tratar de desacreditar al gobierno de López Obrador. Creo que además de las propias pifias, contradicciones, errores e insuficiencias del gobierno de López Obrador, creo que por primera vez se está viendo ya más articulada una intención de ir en redes sociales, en articulistas, en la orquestación o vertebración empresarial, de tratar de ir caminando en este sentido. Sería difícil no saber o no creer que los grupos de poder, tanto político como económico, se están moviendo para eso. Pero me parece que es hasta natural, Julio. Muy obligado. Porque habría que pensar que no van a unirse, que no van a unir fuerzas, van a meterle dinero para desacreditar, para hacer campaña, para ir bajándole este nivel de aceptación que tiene López Obrador entre la población y que lo puede llevar en el 21 a seguir creciendo
los votos hacia ellos. La oposición tiene que hacer esto, exactamente, pero me parece que está bien porque además están identificados. Yo al de la Coparmex, que por supuesto no simpatizo en todos sus planteamientos, pero está en todo su derecho y está haciendo su trabajo. Tratar de convocar a distintos sectores sociales, sobre todo a toda la oposición que está en contra del gobierno actual, al gran capital, convocar al gran capital para poder hacer este gran frente que permita ser realmente una fuerza opositora efectiva que en este momento ha dejado de haber, que ya no es el PAN y que ya no es el PRI, ¿no? Entonces sería un grupo político económico para enfrentar a López Obrador. Y en ese esquema el Longaniza-gate. Exactamente. No, lo que pasa es saber si ahora eso que ha sido odio, fake news, lo logran articular en una oposición ya organizada, ¿no? Porque todo, hasta ahorita quedamos en expresiones en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, de hashtags como Longaniza-gate, con esta información que sacó el senador Rementería de Jalapa, que ya le pusieron, por cierto, aunque es senador, le pusieron diputado Longaniza, como el profesor Longaniza, ¿no? De Chavo del Ocho, supongo. Porque claro, hay una información ahí que se utilizó como referencia supuestamente para compras que se hacían en el sexenio pasado y que sigue vigente y no lo han aclarado. Yo creo que ahí es un trabajo, una labor que no ha hecho correctamente quienes están al cargo ahorita de la administración de esos gastos. Entonces se hace este escándalo que se le llama el Longaniza-gate y que el presidente el primer día que salió le llama, que él dice que no come chorizo. Bueno, se equivocó, pues es longaniza. La longaniza es un embutido largo, el chorizo va como amarrado en pedacitos, pero sí quiero decir que le gusta, dice, la butifarra. Y muchos tal vez no sepan, la butifarra se ha vuelto muy popular en Tabasco, en el municipio de Jalpa de Méndez, y hasta allí le llega la dotación a los pinos al presidente, yo me imagino. Pero bueno, eso es que, como hablábamos el otro día también de elementos chuscos, estos son expresiones de odio en general, ¿no? Como hemos visto de parte de esa oposición que no se ha logrado articular. A lo mejor ya en un futuro no tenga que recurrir a estas cuestiones para avanzar y organizarse. Pues, creo que en este caso lo que hubo fue una evidente pifia del lado del gobierno, que quizá tiene que ver con esa curva de aprendizaje que todavía nos está dando sorpresitas, pero en lo que hace a lo que provocó en las redes sociales, yo me quedo con el hecho de que vine a descubrir que hay muchos aspirantes a émulos de la recientemente fallecida reina del albur, que ya hubo muchos políticos que se quisieron subir al hashtag, pero albureando al resto de la concurrencia o de los habitantes de las redes sociales, en la mayor parte de los casos de manera muy desafortunada. Y si algunos actores de la oposición toman eso como su principal bandera o como la prueba madre de cómo va un gobierno, pues creo que eso solamente exhibe el tamaño que tiene ese sector de la oposición. Tendría que haber era normal que la oposición, que los opositores tomaran esto y cualquier dato. Las fake news también, o sea, van a hacer esto. Pero acá hay un dato interesante que esto provocó, que me parece que hay que mencionarlo. Uno, este gobierno va a gastar solamente el 30% en presidencia comparado a lo que gastó Peña Nieto en el último año de gobierno. ¿Había un despilfarro en presidencia? Sí. Este gobierno va a gastar solamente el 30%, es decir, en 2019 se van a gastar 800 millones en presidencia, cuando en 2018 Peña Nieto gastó 3,000 millones. Entonces, este tipo de datos sirvió para conocer este tema, ¿no? Y que es el blindaje que finalmente tiene López Obrador ante la gente. La gente creo que piensa, pues porque efectivamente el problema está en que ese presupuesto estuvo en la página de la oficial de la Presidencia de la República, en el área de la Coordinación General de Administración de la Oficina Presidencial. Sí estuvo eso y sin embargo no impacta porque la gente ve a López Obrador en un estilo tan austero y tan nada lujoso ni exagerado,
Sí, y que se compara con casos reales como el Toalla Gate de Fox y como los lista de los vinos que se compraban en los pinos en la época de Calderón, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay formas de cotejar que sí hay un cambio en esto, hasta en esto, ¿no? Que pareciera ser adverso a López Obrador, se revierte, ¿no? Los invito a que hagamos una pausa para fines comerciales y regresemos para hablar de los tiroteos en Estados Unidos, de la visita de Donald Trump al Paso, al Paso, Texas, de esos y otros asuntos. Por lo pronto, vamos a una pausa comercial. Sintonía 97.7, donde seguimos con esta mesa de los periodistas con Miguel Vadillo, Arturo Cano y Héctor Palacio. Bueno, pues ¿qué les parece que hay redadas contra migrantes en plantas de alimentos en Mississippi? Una nota de AP dice que agentes federales de inmigración realizaron este miércoles varias redadas de migrantes en procesadoras de alimentos de Mississippi y dieron a entender que las operaciones que iniciaron por la mañana eran parte de allanamientos a gran escala enfocados en los propietarios y los trabajadores. Y mientras tanto, pues Trump rumbo al Paso, Texas. ¿Cómo ven? A mí me parece que estamos viendo esta fuerza que tienen las empresas productoras de armas históricamente, ¿no? Nunca han podido con ellas, tienen comprado al Congreso y permite que actúen con tanta libertad y que es más fácil encontrar un arma hasta en farmacias que cualquier otra cosa. Pero el otro punto es que tienes a la población más consumidora de drogas. Entonces tienes una población altamente consumidora de drogas, armada. Y entonces esto lleva a este tipo de actos que hemos visto o del último que se está comentando, por lo cual Trump está en la frontera y que Trump está en una coyuntura porque él es un claro apoyador de este armamentismo, ¿no? Que ya mundialmente pues es muy sancionado. En Europa sí hay cambios cuando pasan este tipo de cosas. En Estados Unidos se ve muy difícil que pueda haber una prohibición, una reglamentación más estricta, etcétera, etcétera.
lo veo muy complicado. No creo que suceda realmente porque sus propias leyes los defienden para que... Y la mayor parte de la población aprueba la y tenencia una de gran armas. parte, yo no sé si todavía siga siendo la mayoría. Pues, es que la mayoría está armada, pues tienes razón. Acabo de ver una encuesta donde es un número altísimo. Pues. La venta sigue siendo muy elevada. Entonces es lo que se está buscando. Bueno, los que ya tienen armas, ya, pero que no se siga vendiendo en tal volumen estas armas, porque repito, es una población en su gran mayoría drogada, que consume todo tipo de drogas. Ahora el fentanilo, que es la preocupación mundial, ¿no? Que es el consumo. Entonces es una población muy complicada en esa materia, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención una señora de las víctimas, la entrevista en el hospital de las víctimas del Paso, y dice que vio al disparador actuar a sangre fría. Y obviamente me remitió a la gran novela de Truman Capote, A Sangre Fría, que igual unos delincuentes van y matan a una familia feliz norteamericana, y dejando en evidencia desde entonces que todo el mundo era vulnerable, ¿no? Y claro, esto tiene antecedentes, es un fenómeno la cuestión del culto a las armas, y pareciera ser que a la muerte en Estados Unidos, y que según leía que el derecho a portar armas está en la Constitución desde que los independentistas hicieron valer su derecho a separarse de Gran Bretaña y tener ese derecho a portar armas. Ahorita que decías tú, yo leí el punto de que era declarado 4 de cada 10 norteamericanos tienen un arma. ¿4 de cada 10? Pero tienen... Yo creo que es falso. No, pero tienen derecho a no declarar, es decir, declarados. Ah, ok. Tú tienes, la otra información decía que tienes derecho a no declarar. Bueno, la cuestión es que estas masacres son un fenómeno y ahora nos toca a los mexicanos y que coincide con el discurso de Trump. Pero es un fenómeno social en Estados Unidos y se ve en las masacres de las universidades. Desde el 99, que fue esta masacre, no recuerdo ahorita el sitio, pero luego en 2007 la del inmigrante coreano que mató 32 y él se suicidó, fue el número 33. Luego en 2016 eso fue en Virginia, el Tecnológico de Virginia. Luego en el 16 en el Bar Pulse de Orlando, Florida, que fueron 51, incluyendo al disparador, y se acaba de romper el récord en 2017 en un caso extraño porque no se supo mucha información en Las Vegas, que fueron 57. Entonces va a ser muy difícil a regular, como decía López Obrador, que invitaba a una discusión. Existe el debate en Estados Unidos, pero no tienen fuerza los que se oponen a la aportación de armas, y obviamente entre ellos los productores de armas, que son su gran negocio y parte de ese negocio que viene a México, ¿no? El peso de una sociedad armada debe ser demoledor. Una nota que me entristeció de estos días, de estas horas, fue que a menos de 500 metros del lugar donde ocurrió la masacre había largas filas en una tienda que vende armas, y que muchos de los formados eran personas mexicanas o de origen mexicano que estaban comprando su primer arma en la vida, ¿no? Que, digamos, esta es su reacción. Espero que la reacción de la gente del Paso, Juárez, sea en el sentido de la protesta cívica, del rechazo político a la presencia de Donald Trump, como ya han hecho, como lo han expresado las principales figuras de la política de esa zona de Texas, como Beto O'Rourke, por ejemplo, ¿no? Que dijo que no es bienvenido Trump porque su discurso de odio y de ataque directo a la comunidad mexicana y de calificar a los mexicanos de violadores y asesinos fue lo que condujo o lo que creó el marco ideal para que este joven de 21 años actuara como actuó. Ahora que tocabas lo de la redada de planes de alimentos, quiero relacionarlo con lo que estamos hablando de la frontera, porque he pasado en las últimas semanas muchos días por allá en Juárez El Paso. Una escena cotidiana en el puente. Van a recibir a algunos que van a presentar asilo. Generalmente va al frente una familia centroamericana con niños pequeños y atrás unos 10 cubanos. Agentes del Instituto de Migración Mexicana los pasan por el puente, los entregan a los del CBP. Muchos de ellos serán devueltos para que esperen en México con este programa que hay de supuesto protocolo de protección a migrantes. Pero en medio de esa algarabía que arman los cubanos cuando se despiden, porque ahí se juntan mucho más de los que se van a ir ese día, y siempre pues son Caribe, ¿no? Al final hay gritos y nos vemos en Miami, chico y hermano, y abrazos, palmadas. Se ve todos los días cruzar a un grupo de 20, 30, 40 personas, cabizbajos, la mayoría hombres, con unas bolsitas de plástico donde cargan todas sus pertenencias. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los tristes mientras los cubanos ahí celebran y festejan? Pues los deportados mexicanos. Porque Estados Unidos sigue deportando al mismo número de
de mexicanos por esa frontera, por ejemplo. Ese es el dato que tengo fresco, ¿no? 2,000 personas cada mes van por ahí. Y de esos migrantes mexicanos es de los que nos hemos olvidado porque nuestros reflectores, los reflectores de los medios y de la sociedad en general, quizá se ha enfocado en los dilemas de la migración centroamericana en su paso por México y de otras nacionalidades, ¿no? Hasta ahí dejo. Volviendo de las armas, el grave problema también para México es que esta enorme producción de armas en Estados Unidos de estas empresas privadas y esta facilidad de venta ha provocado también que el volumen de armas que están ingresando al país son inmensas. Recuerdo uno de estos últimos operativos que llegó el Ejército, la Guardia Nacional, y encontró estos vehículos con armas, vehículos blindados. O sea, es escandaloso el armamento con el que están los grupos delincuenciales. O sea, tienen más poder de fuego, de potencia, que la propia Guardia Nacional, y es decir, que el propio Ejército y que la propia Marina. Tienen un poder más alto, no de conocimiento ni de experiencia. Me platicaba un general del Ejército que es la ventaja que tienen ellos cuando encuentran a grupos delincuenciales en 10, 15 camionetas juntas, armados brutalmente, hasta esta metralleta muy famosa, no recuerdo cómo que la Barrett. Sí, Barrett que es 50. Impresionante. Dice, lo que nos beneficia antes de que nos disparen con esta, que nosotros no la llevamos, es de que tardan mucho en operarla, no tienen tal conocimiento en el armamento, lo cual tenemos nosotros, y esa es la ventaja que les da. Pero bueno, lo que quiero decir es de que este tráfico de armas no ha sido frenado bajo ninguna circunstancia. Nuestros agentes aduanales dejan pasar todo lo que viene del otro lado y solamente están deteniendo a los que quieren ir hacia Estados Unidos. Y llegamos a momentos, Héctor Palacio, en el que en pleno Paseo de la Reforma es asaltada una tienda de exhibición de la Casa de Moneda. No es la Casa de Moneda donde están las impresiones como en la Casa de Papel, como en la serie, que es otro asunto. Pero finalmente ahí están hechos preocupantes en plena Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Sí, fíjate que leía tu columna que decías sobre esta serie. Yo no vi la serie, pero me hizo recordar que tampoco vi esta película, he leído sobre ella y vi el tráiler de Museo del año pasado de Gael García, donde actúa, no recuerdo el nombre del director, sobre el robo, también en Reforma, del Museo Nacional de Antropología de 140 piezas en 1985, y que ya luego cuando rescataron algunas, hasta hizo gran fiesta Salinas de Gortari. Bueno, sí, gente se ha dicho que, bueno, que este robo a esta tienda de la Casa de Moneda hablaría de la inseguridad que hay en la Ciudad de México por un lado, pero también quizá de complicidades de guardias o de gente al interior no solo de la tienda, sino a lo mejor se está hablando dentro del propio gobierno, ¿no? Y que se va a investigar, se dijo hoy en la conferencia matutina el presidente. Pero sí es algo importante a considerar. Si me permiten, voy a dar un anuncio. Don Adrián Paredes, de la Alcaldía Benito Juárez, nos dice: en un taxi olvidé una libreta y una bolsa con objetos personales. Quisiera me ayudaran difundiendo este mensaje, ya que el chofer estaba sintonizando 97.7. Espero que escuche el mensaje y me devuelva mis pertenencias. Así es que, si este chofer que recibió o que quedó ahí esta bolsa y una libreta quiere comunicarse aquí a Radio Centro, aquí le damos el teléfono donde puede contactarse con don Adrián Paredes. Por otra parte, hoy el Senado ha ratificado ya al compañero periodista Alberto Barranco como embajador en el Vaticano. Así es que se va don Alberto Barranco, y el Consejo de la Judicatura Federal ha anunciado que destituye e inhabilita por 10 años a un juez federal en Zapopan, Jalisco, por hostigamiento sexual y laboral. No da el nombre, solamente dice que es un juez federal de Zapopan, Jalisco. Y sin embargo se mueve Arturo Cano, por todos lados tenemos un chorro de cosas, noticias, se nos escapan unas, magnificamos otras. Respecto a este episodio de Reforma, yo solo quisiera apuntar que, bueno, pues es un elemento más al pesado costal que ya trae la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en un escenario que tiene al menos dos componentes. Uno, una herencia de descontrol y de violencia que dejó el gobierno de Mancera, y el otro, las propias insuficiencias en el arranque, porque ya se le está exigiendo mayor eficacia con
con el tema de la seguridad en toda la ciudad, no solamente en este corredor que es como un gran escaparate y que dio lugar a estas comparaciones sobre la famosa serie, ya que incluso Vicente Fox nos citara esa bella canción de Bella Ciao. Tema musical de esta programación, pero no en la versión que ha de tocar Vicente Fox, que ha de ser con botas sobre una cítara. Dice Morena, dice Mario Delgado, el coordinador de Morena en San Lázaro, que el partido ya ofreció que en septiembre se discuta la reforma para reducir al 50% los recursos a los partidos. Muy bien. Ya reaccionó. Ya reaccionó, pero esto... ¿Cómo va a quedar la competencia entre estos partidos? Porque la oposición dice que quedan en desventaja porque hay un ejército de servidores de la nación y de operadores de las políticas obradoristas por todo el país que pueden operar como un equipo, un ejército electoral. Sería interesante una encuesta en este momento para ver qué opina la población de esta reducción porcentual al financiamiento de los partidos políticos. Me parece que el 50% sería poco lo que pediría la población. La población estaría pidiendo un 90% seguramente de que se les reduzca. ¿Por qué? Porque venimos de una historia de corrupción electoral brutal, con un INE, antes IFE, que gasta cantidades descomunales de miles de millones. Y si con todo este gasto se cometían fraudes electorales, como ha sido probado, hablado, discutido, analizado, que también lo han dicho en su oportunidad candidatos a la presidencia de la República que no ganaron y han dicho nuestros números daban, concretamente Roberto Madrazo, ¿no? Sí. José Golden me ha escrito un artículo en el cual dice que es mentira del fraude electoral en 2006. Lo ha escrito José Woltemer en estos días, se llama La Mentira, creo que se llama el título, es el título del artículo en El Universal. Y contra lo otro, pues ponía sus actas como evidencia de estos fraudes electorales, pero en fin, a donde voy es este gasto enorme que la población por supuesto estaría más que feliz de que se les reduzca considerablemente. Habrá que ver si el Congreso tiene esta capacidad de análisis, discusión y de reconocimiento de la necesidad de austeridad en este gasto descomunal. Héctor, ¿no se correrá el riesgo, Héctor Palacio, de que este rechazo a los partidos y a la política resulte contraproducente, que la gente rechace totalmente la política y los partidos? Pues no creo, porque tal vez en el 2021, como es una elección intermedia, sí baje la participación, ¿no? Pero cuestiones como esa, la de reducir o no, o renunciar al 50% de los ingresos que tienen los partidos de acuerdo a su votación, pudieran ir entrando en el análisis de la sociedad, que está cada vez más activa después de la elección del 18, y quizá digamos que sería una manera más equilibrada de tomar decisiones. Pero además, por otro lado, ¿de qué se quejan los partidos de oposición? Yo pienso, ellos siempre ejercieron la posición de mayoría. El PRI y el PAN en determinados momentos tenían cantidades estratosféricas para manejar sus actividades. Ahora, como dice ahora bien Delgado, que ellos van a renunciar al 50%, eso es bienvenido y ojalá todos lo hicieran. Que se discuta, todavía no que se discuta. Bueno, pero yo creo que no pueden todavía renunciar. No acepta, ¿no? Bueno, pero yo creo que discuta, es una línea que ya viene. Vamos platicando, Lois. Es como una sugerencia presidencial, yo creo que. Bueno, ahora Mario Delgado dice eso, a ver qué dice Jade Cole, y a ver cómo viene el pleito por Morena. Y a ver qué dice Berta Luján, que es la otra tiradora. Que Mario está, según las encuestas, está en primer lugar y casualmente Berta estaría en el último, así es. Abajo inclusive de este operador. De Alejandro Rojas Díaz Durán, sí. Claro. Pero bueno, pues ahí lo que importa es un encuestado, encuestado superior. Hay voto, ¿no? de calidad. Sí, así es. De calidad y de cantidad. De veto, ¿no? Derecho de veto, seguramente. Dice Donald Trump: acabo de salir de Dayton, Ohio, donde me reuní con las víctimas y las familias, la policía, el personal médico y los socorristas. Fue una visita cálida y maravillosa. ¿Cálida? Enorme entusiasmo e incluso amor. Entonces, además, vi al candidato presidencial fallido, Sherrod Brown, y al alcalde Whaley totalmente, y bueno, hasta ahí va el tuit que ha puesto a las 2:48 Donald Trump. ¿Cómo lo ven? Pues a ver qué pasa cuando llega El Paso, ¿no? Porque ahí ya se están armando protestas, ¿no? A ver, habrá que ver de qué dimensión son esas protestas. No, y ahí debería de haber habido protestas fuertísimas. Que más que ahí no los está comentando, ¿no? O sea, sí, esto de cálido, pues cómo va a ser algo cálido con las familias de las víctimas, la euforia ¿no? de Trump.
Es la euforia con la cual se sigue manejando. Y la mentira que permanentemente... Vamos a ver cuánto le dura lo que tú llamaste el giro oportunista, ¿no? En el discurso. Esa coyuntura, ¿no? Sí, que ahora está porque, ya. Vamos a ver hasta que suceda la próxima confrontación dura con Irán o hay alguna noticia sobre China o si se le ocurre meter a la mano en Venezuela después de lo que anunció apenas en estas horas del congelamiento de todos los bienes de Venezuela en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, por el momento dio ese giro, habló por primera vez de ir contra el racismo, ¿no? Sí. Trump contra Trump. Después de que en su campaña, según el recuento, creo que de New York Times, solo en este año van 2,000 menciones contra los migrantes en su cuenta de Twitter de la campaña de Trump, ¿no? Y esto que dices, Estados Unidos es un país permanentemente en guerra porque esto le permite reactivar su economía y reactivar la industria armamentista, ¿no? Que es una de las grandes aportadoras de capital a los impuestos de Estados Unidos, ¿no? Es la manutención de su economía, una de las principales, ¿eh? Y el pertrechamiento para los cárteles y los grupos criminales en México. Sí, esta coincidencia ahora de discurso de Trump con el culto a las armas de Estados Unidos es peligrosa, ¿no? Ahora lo hemos sentido más los mexicanos que hemos visto todas esas masacres de las que hablaba hace rato, porque ha tocado al grupo mexicano, ¿no? Pero ya desde antes, todo este ingreso de armas, pues llevamos desde la declaratoria de guerra de Felipe Calderón, pues una época de violencia y sangre en México que no termina y no sé. Peor que algunas guerras en otros Exactamente. Países, ¿no? Los números de muertos, ¿no? Claro. Vamos entrándole ya, vamos en el tramo final ya del programa. Les pido que saquen por favor su bola de cristal, se pongan su turbante y que me digan qué piensan. ¿Va a presentarse mañana Rosario Robles ante el juez para responder a las acusaciones? ¿Se presentará en persona o enviará un documento con su apoderado legal? ¿Qué vaticinas, Miguel Vadilla? Yo creo que sí va, con su amparo en la bolsa. El cual ya le concedieron. Es un delito, el que está en este momento es un delito no grave, es un delito de uso indebido de funciones, que tiene una pena de 2 a 7 años. Por supuesto la Fiscalía tendría que pedir la máxima pena, 7 años de prisión. Ella tendrá que acudir, porque debe de acudir, está siendo citada. Claro, hay argucias legales que no también deben de estar echando a andar, pero yo pienso que se va a presentar después de una carta verdaderamente lamentable que le envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia, una carta sin ton ni son, o sea, confusa, pidiendo que se haga justicia de manera lícita, como debe de ser. Pues le estás pidiendo a la Corte algo de lo que ellos mismos deben de estar cuidando, entonces es absurdo, ¿no? Héctor Palacio, ¿qué dice la bola de cristal? Pues yo creo que sí se va a presentar también, claro. Siempre ya conocemos su estilo como víctima, ¿no? De acoso y de persecución y de no debido proceso, todas esas cosas. Pero me gustaría notar que el reto realmente de la Fiscalía es demostrar qué tanto es su responsabilidad en cuestiones como la de la estafa maestra y ver si, como preguntabas el otro día, ella formaría parte de esa orquesta sinfónica o no, que pudiera bien interpretar, y ya estuve repensando hasta dónde se podría llegar, hasta reinterpretar una obra que se llama La Sinfonía de los 1000 de Gustav Mahler, la 8ª Sinfonía de Mahler, que nos da para incorporar a todos estos procesados que irán saliendo, esperemos, y con ellos tal vez Rosario Robles. Tu bola de cristal, Arturo Cano. Yo creo que hará caso a sus abogados, pero que si por ella fuera, iría, porque es sobre todo un amante de los reflectores. Sí. Pero ya se portó y es oportunidad, es oportunidad de dar el discurso ante la prensa y, como dices bien, Héctor, victimizarse, ¿no? Que es su estilo, Sí. Yo pienso que no va a ir porque va a abogar y a decir que... No me preguntaron, pero yo solito me estoy preguntando. Sí. No, es que ya habías comenzado por decir que tú creías que no iba. Sí, yo creo que no va a ir, yo creo que va a aprovechar para subrayar los diferentes vicios procesales, violaciones al debido proceso que han cometido contra ella, y que por no encontrar el clima propicio para garantizar su seguridad, preferiría no ir, porque creo que además si va, pues realmente le va a picar la cresta a un gobierno que tiene muchas razones para estar muy indignado contra Rosario Robles Berlanga. Bueno, pues como siempre es un placer el poder platicar con todos ustedes. Les agradezco la presencia en esta mesa.
a Héctor Palacio, articulista de SDP Noticias. Gracias, Julio. Arturo Cano, periodista de La Jornada. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, y desde luego, al buen Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa. Nos vemos mañana en otra emisión y viene, ya lo saben, Ricardo Rafael a continuación. Gracias. Radio Centro presentó